Importante contextualizar cómo empezaba todo. Ayer la Embajada de Estados Unidos mencionaba a Jorge Bogarín, a Vicente Ferreira, un funcionario judicial, y a Jorge Bogarín, obviamente miembro del Consejo de la Magistratura, también representante en el jurado de enjuiciamiento. Y uno se preguntaba, ¿por qué aparecen ellos? Se habla de represalias en la destitución del fiscal Jorge López Loman, ya fallecido, que había imputado en enero o febrero de 2019 a 3 funcionarios de justicia de la zona de San Pedro de Lucuamandillú. Entre ellos Vicente Ferreira, pero también estaban Mónica Gaona, Diego Osuna. Ayer Dante preguntaba cuál era la causa por la cual se inició todo, por qué estaban imputados. Teníamos en genérico producción mediata de documentos de contenido falso. Y queremos justamente hablar con la que hizo la denuncia original. Ella es la fiscal Fanny Aguilera. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? Queremos referenciar con usted cómo empezaba esto allá por el 10 de enero de 2019, cuando usted es la denunciante en este caso, que nos gustaría que nos explique a qué se refiere. Sí, así mismo es. En esa oportunidad, en enero del año 2019, yo estaba interinando las dos unidades penales de la Fiscalía de San Pedro. Como enero era feria judicial, mis otros colegas estaban de vacaciones y en ese interín me corrieron traslado de una causa originaria que era del fiscal Jorge López. Me corrieron traslado sobre una apelación que presentó la defensa de un imputado procesado por abuso sexual en niños. La causa era bastante grave, era un padrastro que abusaba e inclusive llegó a embarazar a su hijastra. Entonces me corrieron traslado, pero no me enviaron todos los documentos, o sea, la resolución que rechazaba las medidas alternativas no me enviaron. Entonces yo solicité que me notificaran. Y como no me notificaron, planteé reposición. Me corrieron. Y ahí empezó todo. Ahí este funcionario que también estaba interinando la Secretaría Penal, Vicente Ferreira, confeccionó un documento falso, porque él como actuario elevó un informe a su superior, al juez de turno en esa fecha, ¿verdad?, de que se remitió al Ministerio Público el expediente judicial. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Ocurre que cuando se remite el expediente judicial al Ministerio Público, generalmente se remite por cuaderno. Y la funcionaria fiscal que recepcionó el cuadernillo de apelación nada más no tuvo la inteligencia, digamos, de firmar al final de la palabra, digamos, de la remisión de la carpetita del recurso de apelación nada más. Dejó ahí una línea libre. Ajá. Y esa línea fue llenado por el funcionario inferior a pedido de este actuario, Vicente Ferreira, porque no tenía, se iba a evidenciar demasiado si otra persona con diferente letra llenaba esa línea vacía. Entonces ahí llenó con su misma letra, se remite carpeta fiscal de la apelación y expediente principal con tantas hojas. Doctora, ¿y esto con qué objetivo se pudo, con qué objetivo esto se hace, doctora? ¿Esto con qué objetivo pudo haber pretendido hacer Vicente Ferreira? Y con el objetivo de favorecer al imputado. Eso no hubo ninguna duda, porque mi reposición de plazo no prosperó. En base al informe de Vicente Ferreira, se fue a la Cámara sin que el Ministerio Público haya podido contestar la apelación, y ahí por suerte digo, porque inclusive con voto de disidencia rechazaron las medidas alternativas. O sea que inclusive tuvieron en cuenta otra vez en Cámara, con un voto con uno de los miembros de la Cámara, tuvieron en cuenta el informe falsificado, digamos, el informe falso del actuario. Y ahí empezó todo. ¿Usted antes de esto no había escuchado hablar de Vicente Ferreira? Sí, sinceramente sí, ya se llegaba a hablar
forma incorrecta que actuaba, ¿verdad? Y justamente fue este el motivo que a mí me impulsó a realizar la denuncia, porque yo dije, si él está haciendo un documento de contenido falso al propio Ministerio Público, ni siquiera en contra de la fiscal de turno, ¿verdad? En contra de una institución, en contra del propio Ministerio Público está haciendo un informe falso, ¿verdad? ¿Y qué se espera entonces de los demás usuarios del Poder Judicial? Entonces yo no voy a dejar de balde esto. Hice la denuncia y yo como denunciante no podía llevar esa causa. Cayó otra vez en otra unidad donde era titular la otra fiscala que seguía de vacaciones, sí, pero que en la segunda quincena ya estaba interinando el doctor Jorge López. Exacto, exacto. Y él decidió imputar a estos 3 funcionarios y ahí empezó, a partir de ahí empezó toda una persecución hacia mi persona, hacia la persona del doctor Jorge López y en contra de la funcionaria que recibió supuestamente el expediente, pero que nunca recibió, ¿verdad? Correcto. Y hasta ahora ella me comentó que sigue siendo amenazada, que en algún momento va a ser perjudicada en su trabajo. Yo, el doctor Jorge y la funcionaria, en mi caso y en el caso del doctor Jorge, fuimos denunciados ante el jurado, ante Inspectoría, inclusive ante la Fiscalía de Derechos Humanos por persecución de inocentes, no sé qué otros hechos punibles que están todavía, ¿verdad? Vigentes, digamos, ¿verdad? El de la Fiscalía Penal. Pero por suerte, en relación a mi denuncia en el jurado, yo salí liberada, digamos. Sin embargo, logró su objetivo en relación al colega Jorge López, a quien desde un principio nos amenazó, ¿verdad?, a los dos, a que iba a lograr nuestra destitución por la imputación que se ha presentado. Fiscal, ¿y usted por qué cree que hasta hoy Vicente Ferreira sigue en esa jurisdicción y sigue sin problemas trabajando en el ambiente judicial? Y no sé, eso sinceramente porque no se habrá tomado las medidas correspondientes en relación a él. Creo, hasta donde yo tengo conocimiento, porque yo posteriormente me trasladé de San Pedro. Ajá. Y él, hasta lo que supe, ¿verdad?, que él nunca se llegó a someter al proceso, siempre estaba chicaneando, como se dice. Llegó a nulidad de la imputación, todos los recursos habido y por haber, pero al solo efecto de chicanear, y no sé cómo estará la causa penal. Correcto. Abierta en su contra. Aquí el compañero también le quiere formular una consulta. Bueno, me quedó picando nomás, señora fiscal, la curiosidad. Quiero saber, ¿usted tiene conocimiento de cómo terminó el caso del abusador ese, doctora? Sí, me dijeron que se obtuvo una condena superior a los 20 años, una condena muy alta. Al final, entonces, poco o nada le sirvió todas esas maniobras que hacía. No. Lo que ahí ellos estaban buscando es que a él se le libere, a este abusador se le libere, y después cuando le encontrás, nunca más le van a encontrar, porque él estaba trabajando hacia el Chaco paraguayo. Correcto. Ese era el objetivo que estaban buscando. Bueno, después de la causa en la que usted se vio de esta manera involucrada como denunciante, allí en la jurisdicción de San Pedro, ¿se escuchaban más cosas de Vicente Ferreira como para decir, está sustentado lo que se ha dicho de él ayer? Y como les digo, siempre se hablaba, ¿verdad?, pero a mí personalmente no me costaba, aparte de este caso en particular. Por eso te recalco, ¿verdad?, sí, de que por eso yo decidí hacer la denuncia. Correcto. Porque era muy evidente, inclusive el propio funcionario se sinceró y me confirmó de que él le confirmó al actuario de que no se llevó el expediente judicial a la fiscalía. Aún así hizo el informe falso. O sea que él a sabiendas hizo ese informe. Y aparte de este señor Vicente, ¿quiénes más están en la misma onda, por decirlo así, fiscal? Porque supongo que esto uno no hace en solitario, tiene que tener algún tipo de cobertura, cómplices.
en la escena judicial de esa zona. Sí, sí, y la lógica te dice eso, pero a mí no me consta eso. A mí, yo no puedo dar nombre. Correcto, correcto. Dejémoslo ahí porque es el caso que usted le involucró y evidentemente no se puede hablar con conocimiento de causa ni con pruebas de lo que vino después y de lo que estaba antes. Pero nos sirvió muchísimo su testimonio como protagonista de lo que fue aquella vez.